Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si volviste de viaje o tuviste contacto con alguien que haya vuelto, seguí estas medidas para reducir el riesgo. Permanecé en casa, no concurras a lugares públicos durante 14 días y ventila los ambientes. Para prevenir, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser, cubrite con el pliegue del codo o un pañuelo descartable y deséchalo rápidamente. Usa alcohol en gel y no compartas vasos, mate o elementos de uso personal. Actuemos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Chaco, Gobierno de todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Panorama Chaqueño aquí en la señal de Gigaret. Llegamos prácticamente a la mitad de la semana con mucha información como todos los días aquí en Panorama Chaqueño para contarles a ustedes todo lo que pasa en la Argentina y por supuesto también en esta parte del país. Pero vamos a meternos rápidamente a conocer los principales temas del día. Cuarentena. Presentaron un habeas corpus colectivo por el accionar policial. Lo hizo el Comité Provincial contra la Tortura, donde se manifiesta el accionar de la Policía del Chaco en los controles en medio de la pandemia. Corona crisis, las pymes atraviesan un panorama desolador. Desde el sector de la CAME piden la asistencia del 100% del pago de los salarios al Ejecutivo Nacional para los trabajadores de las distintas empresas de la República Argentina. IFE. Se pospone el pago al 11 de mayo y se hará por el Banco del Chaco. Vamos a conocer detalles de cómo se llevará adelante el cronograma con el titular de ANSES regional aquí en la provincia, dando detalles de cómo se llevará adelante este proceso. Son algunos de los títulos que vamos a estar compartiendo aquí en Panorama Chaqueño. Nos vamos a meter directamente a la primera nota del día y tiene que ver con esta reunión de la Comisión de Emergencia Sanitaria que se ha mantenido en las últimas horas en el Salón Obligado de Casa de Gobierno, cumplimentando con todos los protocolos sanitarios, donde estuvo encabezado justamente por el gobernador Jorge Capitanich y han participado sectores tanto de la administración pública como del sector privado. Bueno, primero hicimos junto al gobernador un resumen de estas 3 semanas, con estas 4 semanas que esta Comisión Laboral de Emergencia Sanitaria está funcionando, junto a los gremios que forman parte de las actividades esenciales, sobre todo en materia de inspecciones, tanto en Resistencia, su área metropolitana y en el interior de la provincia. El procedimiento inspectivo es el mismo que usábamos para todas las inspecciones de higiene y seguridad. Se realiza la constatación en el lugar, se hacen las observaciones y las recomendaciones, se intima por 48 horas al empleador a modificar las situaciones que se hayan visto irregulares y en 48 horas vuelve la inspección y de constatarse que no se han modificado las situaciones, se procede a la confección del acta de infracción y eventualmente la multa. En este momento tenemos equipos trabajando en varias localidades, lo mismo la semana anterior, 8 localidades. Vamos a completar para la semana próxima unas 200 inspecciones en diferentes puntos de la provincia. Creo que esto es muy importante, valorar el trabajo del equipo de la Dirección Provincial del Trabajo, valorar el trabajo de los gremios que aportan sus controles laborales. Tenemos una amplia participación de todos los secretarios generales, tanto de gremios estatales como privados, y la verdad es muy alentador el trabajo que se está haciendo y colaboran muchísimo con nosotros en esto. Además ellos, una cosa más, ellos incorporan controladores que acompañan a nuestros inspectores en el control de cada uno de los establecimientos. Nuestro objetivo es cuidar la salud de los trabajadores, protegerlos, y en ese sentido y con ese espíritu fue creada esta comisión, y la importancia de cuidar el insumo más importante que tiene cualquier empresa o cualquier comercio, que es el trabajador. Vamos a meternos directamente a este tema que en medio de la pandemia mundial que estamos atravesando en estos días, el sector comercial lamentablemente está siendo muy golpeado, pero en medio de este contexto, hasta el momento
prácticamente ya se está generando un desabastecimiento de cigarrillos, que por allí los fumadores están prácticamente recorriendo muchos lugares para poder conseguirlo, y aparentemente no hay novedades de que esto realmente pueda llegar a restablecerse quizás en los próximos días. Estamos en comunicación telefónica con el licenciado Orlando Kraemer, quien es el delegado provincial de la UCRA aquí en la provincia del Chaco, para conocer, ¿no es cierto?, más en detalles al respecto de esta situación. Kraemer, ¿cómo le va? Darío Barrientos lo saluda, gracias por atendernos. Bueno, buenos días Darío, buenos días a toda la audiencia. Bueno, ¿qué está pasando en este sentido? Digo, lo veíamos en las últimas horas, por allí la gente, principalmente el sector de los fumadores, desesperados por quizás conseguir algún atado de cigarrillos. ¿Se está generando ya un desabastecimiento? Sí. El desabastecimiento en realidad comenzó con la pandemia, con la cuarentena, del momento que se estableció la misma. Esta actividad estaba dentro de las actividades no permitidas, por lo tanto se dejó de producir cigarrillos. A partir de ese momento los distribuidores tenían algún stock, se completó, las fábricas terminaron de entregar todo el stock a sus distribuidores, por lo tanto como 15 o 20 días más se pudo seguir comprando cigarrillos, y a partir del momento en que se terminó la distribución, el stock de las fábricas y de los distribuidores, lo que quedó era el stock en los propios negocios. Con los días, digamos, se fue terminando. Actualmente casi, te diría que el 90% de nuestros asociados están sin stock ninguno de cigarrillos. Y por otra parte, aparte de este desabastecimiento, ni hablar los altos costos en los paquetes de cigarrillos, que en algunos casos pudimos ver que están 250 pesos un paquete de cigarrillos. Bueno, eso forma parte del típico del argento, digamos. El precio del cigarrillo no cambió. El que se quedó con stock, algunos que se quedaron con stock, siempre hay algunos, digamos, que guardaron y hacen la diferencia hoy, lo cual nosotros no avalamos de ninguna manera. Nosotros en nuestro negocio vendimos hasta el último paquete al precio oficial, hasta el último momento, hasta que se termine el stock. Ahora, hablando de este desabastecimiento de cigarrillos, en materia de alimentos o de productos necesarios, de primera necesidad, ¿hay algunos productos faltantes que no se esté consiguiendo y que de acá a futuro, en medio de este contexto sanitario, no se pueda conseguir? El panorama es el siguiente. La mayoría de las fábricas, aplicando los protocolos vigentes, digamos, los protocolos para poder trabajar, las plantas industriales están trabajando aproximadamente, las que están habilitadas, aproximadamente al 30%. 30, 40, dependiendo del tamaño y la capacidad ociosa de algunos otros factores, pero hay que mantener las distancias, los protocolos de higiene, etcétera, y fruto de ello es que las fábricas están produciendo mucho menos de lo que habitualmente producen. Eso va a los mayoristas racionalizan. Yo necesito comprar leche, voy a querer comprar una paleta de leche y me dan un pack de leche. Por lo tanto, alcanza para los mediodía, digamos, y después nos quedamos sin leche, sin azúcar, lo vamos consiguiendo, pero el esfuerzo de compra es por 5. Y atención, porque en la jornada del martes por la noche, la conferencia de prensa que se llevaba adelante en el Salón Obligado de Casa de Gobierno, donde también se anunciaba, en el cual se pospone, mejor dicho, el pago del IFE al 11 de mayo y que se hará a través del nuevo Banco del Chaco, el gobernador Capitanich habló también al respecto de la flexibilización de algunas actividades en la provincia posterior al 10 de mayo. En este sentido, el mandatario provincial adelantó y se refirió a la posibilidad de cierta flexibilización de actividades en el marco del aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia del coronavirus. Además, adelantó que se encuentra elaborando un documento legal.
Capitanich se refirió a la efectividad que viene mostrando el monitoreo sobre la tasa de contagio de COVID-19, la cual asciende a 1,4% cuando el 14 de marzo estaba en 28,1%. Todos los indicadores han mejorado en base al aislamiento social y preventivo, el uso del barbijo, el licenciamiento obligatorio de las personas con factores de riesgo y los protocolos de bioseguridad y de higiene, manifestó Capitanich en la conferencia de prensa. Sobre un total de 346 casos confirmados al último reporte, la provincia posee ahora un índice de duplicación de 48,8 días, con un equivalente a 4 casos de contagios por semana. El presidente Alberto Fernández planteó que la tasa de duplicación tiene que estar en 25 para ofrecer mecanismos de flexibilización y en virtud de que el 10 de mayo vence esta prórroga del aislamiento, estamos elaborando un nuevo documento legal para flexibilizar distintas actividades, adelantó Capitanich. Así que estaremos atentos a ver cuáles serán esos sectores que van a empezar a flexibilizarse de a poco y, por no es cierto, de salir de manera paulatina, porque hay otra cuestión, hay otra realidad. La economía lamentablemente está en rojo, no solamente en el Chaco, sino que también a nivel nacional, y esto, no es cierto, requiere un análisis muy profundo de cómo flexibilizar a los diferentes sectores. Así que estaremos atentos a ver qué va a pasar en los próximos días, ya que el gobernador adelantó en la noche de ayer esta cuestión que tiene que ver con la flexibilización de algunas actividades a partir del 11 de mayo. Y llegamos al momento de hacer la pausa, pero como siempre recordarte que a través de las redes sociales vas a encontrar toda la información que necesitas saber para estar bien informado. A través de Facebook y de Instagram en Panorama Chaqueño vas a encontrar los principales temas del día y, por supuesto, la información completa a través de nuestro canal exclusivo en YouTube, en Panorama Chaco. Suscríbete, activás la campanita de notificaciones y de esta forma vas a estar bien informado. Y también queremos saber cómo venís transitando, de qué forma estás llevando esta cuarentena, que ya estamos prácticamente la cuenta regresiva para que finalice esta nueva fase. Es el número que está en WhatsApp, ahí recibimos tus imágenes y nos contás de qué forma vas, ¿no es cierto?, pasando esta cuarentena. Y ha llegado el momento de hacer la pausa, pero con más información regresamos en unos instantes. Ya volvemos. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si volviste de viaje o tuviste contacto con alguien que haya vuelto, seguí estas medidas para reducir el riesgo. Permanece en casa, no concurras a lugares públicos durante 14 días y ventila los ambientes. Para prevenir, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser, cubrite con el pliegue del codo o un pañuelo descartable y deséchalo rápidamente. Usa alcohol en gel y no compartas vasos, mate o elementos de uso personal. Actuemos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Chaco, Gobierno de todos. Continuamos con más noticias en la señal de Gigaret, pero antes de seguir vamos a contarte cómo han cerrado las cotizaciones de las principales monedas en el mundo. El dólar para la compra en el día de hoy ha cerrado a 63 pesos con 75, para la venta 68 pesos con 75. Dólar solidario, atención, 88 pesos con 40. El euro para la compra 69 pesos con 66, para la venta 75 pesos con 60. Y el real para la compra 13 pesos con 10, para la venta 15 pesos con 3 centavos. De esta forma han cerrado las cotizaciones de las principales monedas en el mundo. Continuamos con más información aquí en Panorama Chaqueño y vamos a hablar ahora respecto a lo que sucede en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio y esta información que se ha dado a conocer en los últimos días respecto a un habeas corpus colectivo que impulsa el Comité Provincial contra la Tortura a través, ¿no es cierto?, del accionar policial en medio de los controles en la provincia del Chaco. Y estamos con Ariela Álvarez, ella es integrante de la Comisión Provincial contra la Tortura, fue presidente también en su momento, que agradecemos el contacto, bueno, justamente para conocer más en profundidad respecto a este documento. Ariela, un gusto saludarte, Darío Barrientos te está saludando, gracias por atendernos. Un gusto, Darío, a vos y a tu audiencia. Bueno, Ariela, la gran pregunta que nos hacemos es ¿cuál fue el motivo de la presentación de este habeas corpus y de qué se trata?
Bueno, en primer lugar hay una cuestión que me gustaría despejar y dejar planteada de entrada, que es, digo, porque a veces se generan confusiones, sobre todo para quienes no somos abogados o venimos del campo de las leyes. Yo soy trabajadora social. La primera cuestión que quiero dejar despejada es que nosotros, el comité como institución de contralor, digamos, no estamos oponiéndonos a lo que tenga que ver con el aislamiento, con las medidas de aislamiento, tanto las que se decretaron a nivel nacional y provincial, ¿sí? Nosotros entendemos que en el marco de las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo y entendiendo que está siguiendo recomendaciones del campo de la salud, ha indicado una medida que veremos, por supuesto, habrá que en algún momento valorar si fue, cuán efectiva fue, pero está indicando una medida que tiene que ver con el aislamiento. Lo que nosotros estamos de alguna manera planteando, y tuvimos que apelar a esta medida, digamos, obviamente también medida constitucional, como es un habeas corpus, es aquellos excesos o aquellas situaciones que presumimos, algunas incluso que pueden constituir delitos, que se dan en el marco de esos procedimientos que en este caso se le encarga o se le encomienda a una fuerza del Estado como es la policía. ¿Se entiende? Bien. Esto nos parece que es fundamental porque hay gente que dice, ustedes están en contra del aislamiento. No, nosotros no estamos cuestionando el aislamiento. Lo que decimos es que determinados procedimientos que se hacen con aquellas personas que por diversas razones las personas no incumplen, en este caso la medida por una única razón, ¿sí? Seguramente habrá gente que no entiende, habrá gente que le importa muy poco su vida, habrá gente que es desaprensiva con su vida y con la vida de los demás o con su salud, pero también hay una variedad de situaciones que nosotros entendemos que el Estado debe atender y debe apelar a todas las formas disponibles para persuadir a la gente y sobre todo evitar las situaciones de abusos, como bueno, creo que todos de alguna manera, quien más, quien menos, no ha recibido una noticia de detenciones arbitrarias. Ariela, allí me voy a detener un momento, ¿no? Porque usted plantea sobre este habeas corpus y deja bien en claro de que no están en contra del aislamiento, sino, en este caso, por allí, de la arbitrariedad por parte de la policía. Pero acá hay varios escenarios que, más allá de que hay personas que están siendo detenidas o demoradas por no tener un certificado que justifique su circulación, hay otra realidad que realmente es gran parte de la población que sale a pasear, que sale a divagar y que no tiene ningún tipo de justificativo. Entonces, ¿este habeas corpus va para todo en general al control que lleva adelante la policía o van casos muy puntuales pero que permitirá poder seguir controlando a esta gente que lamentablemente no podemos decir otra cosa que son cabezas de termos que no entienden sobre esta situación, como usted lo decía recién, ponen en riesgo su vida, no les interesa el entorno y también ponen en peligro a la sociedad? ¿Este documento abarca todo o va a ser determinado puntualmente para casos puntuales? A ver, abarca todo y tiene el carácter de preventivo, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Tal cual lo que usted señala. Nosotros, o sea, tiene que llevarse adelante un procedimiento que es tendiente a que la gente precisamente no esté en la calle, y lo que nosotros entendemos que digamos, la medida usada solamente en carácter represivo, es decir, bueno, encuentro en la calle a alguien y inmediatamente lo detengo, que, ojo, aclaro que no es tampoco lo que ocurre, esto hay que decirlo, no es que una persona se busca, nos consta que la policía en las buenas prácticas busca persuadir, pero también en este tipo de medida que es masiva, que tiene, por las características que tiene escaso control judicial, se presta mayormente para que se produzcan arbitrariedades. Seguimos con más noticias aquí en Panorama Chaqueño y hace un rato escuchábamos a la integrante del Comité Provincial contra la Tortura hablando al respecto de este habeas corpus colectivo que han presentado en estos últimos días en contra, o mejor dicho, por allí cuestionando un poco el trabajo que se lleva adelante por parte de la policía en medio de los controles en el aislamiento social preventivo y obligatorio.
y hasta el momento son más de 13.000 personas detenidas desde el 16 de marzo hasta la fecha por no justamente cumplir con la cuarentena obligatoria. Pero en la cuestión que se ha elevado en estos últimos días respecto a este documento, la justicia provincial es la que, bueno, seguramente tomará también una decisión al respecto de esta actividad. Estamos con el doctor Miguel Fonteina, quien es el procurador adjunto de la provincia del Chaco, que agradecemos su contacto como siempre y su predisposición para hablar sobre este tema y qué va a hacer la justicia. ¿Va a avalar el trabajo que lleva adelante la policía o de qué forma contestará a este habeas corpus que envía el Comité Provincial contra la Tortura? Doctor Fonteina, un gusto saludarlo, ¿cómo le va? Hola Darío, buen día. ¿Cómo estás vos y toda la audiencia? Bueno, acá trabajando. Hace un rato justamente nosotros hablábamos con integrantes del Comité Provincial contra la Tortura explicando un poco, ¿no es cierto?, sobre este habeas corpus. ¿Qué decisión va a tomar la justicia provincial al respecto? Bueno, mirá, lo que yo puedo comunicar a toda tu audiencia es el dictamen que emití yo como Procurador General y que me corresponde en las actuaciones. La definición definitiva la tiene que tomar el Superior Tribunal de Justicia. Pero en definitiva, lo que dictaminé y lo que entiendo es que, primero que todo, no se desconoce en absoluto, siempre señalo, el respeto de las garantías constitucionales en todo el ámbito nacional. Ese es un punto en el cual nosotros coincidimos. Lo que sí yo puse en mi dictamen y en forma enfática es que no acompaño en absoluto los argumentos vertidos, en este caso por el Comité Provincial de la Tortura, en absoluto, en el punto de vista de que hay un hostigamiento, que existirían arbitrariedad o avasallamiento por parte de la policía del Chaco. He sido claro, he sido contundente en señalar que la policía del Chaco, como un organismo dentro de la provincia, está ejecutando un trabajo necesario para resguardar, por sobre todas las cosas, algo primordial, que es la salud de toda la población del Chaco. Y señalar, Darío, de que la provincia está dentro de las zonas rojas de la República Argentina con un alto índice de infecciones, un alto índice de letalidad en este punto, y que el gobierno, también lo señalé en el dictamen, el gobierno ha establecido con todos los poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, con las organizaciones sociales y con los representantes, distintos diagramas primero, para establecer el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio. Y también se establecieron las pautas de aquellas excepciones que son claras y que ustedes como medio de comunicación son el vehículo de información que, por ejemplo, el que tiene que ir a comprar un remedio, cuidar a una persona mayor, ir a trabajar, el que tiene los servicios esenciales, están exceptuados de poder llevar a cabo esa tarea. Asimismo, en forma sintética te señalo que los estados, por ejemplo el Poder Judicial, el Poder Legislativo, establecieron formas remotas de trabajar, o sea, trabajar a través de vía de internet para que el servicio se pueda seguir cumpliendo, como se establecieron modalidades también en el sistema bancario, en el sistema del pago de impuestos. O sea, hay un sinnúmero de vías donde se permite a la población poder seguir desarrollando su vida. Lo que sí soy enfático y muy claro, que en absoluto, la policía de la provincia del Chaco ha realizado un avasallamiento, ha realizado un hostigamiento o una arbitrariedad en las detenciones. Avanzamos con más noticias aquí en Panorama Chaqueño y vamos a meternos directamente al sector económico que realmente está siendo muy, pero muy golpeado en medio de esta pandemia, si bien ya las pequeñas y medianas empresas venían golpeadas antes de esta emergencia sanitaria, aún más es lo que se está produciendo y mucho se está hablando de que
esta nueva fase de la cuarentena pueda extenderse posterior al 10 de mayo, es lo que se está hablando, pero todavía no hay nada oficial. Pero las pymes en paralelo están en una situación que prácticamente ya no dan para más y piden una asistencia total al Ejecutivo Nacional. Estamos en contacto telefónico con Alfredo González, quien es el secretario gremial de la CAME Regional, que agradecemos el contacto para conocer más en detalles algunas de las propuestas que han enviado al Gobierno Nacional. González, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día, Darío. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bueno, la situación realmente es ya prácticamente en terapia intensiva, la cuestión de las pequeñas y medianas empresas, por lo cual piden urgente una asistencia de manera total para el pago de los salarios. Sí, es así, es prácticamente una tormenta perfecta, como lo venimos diciendo. Ya hace 22 meses atrás veníamos con más caída en la baja de ventas y esto, bueno, agudiza aún más todavía la situación por la que estamos atravesando. La verdad que no es una situación para nada agradable. Lo que CAME está pidiendo exactamente es lo que viene pidiendo hace un tiempo ya, ¿no? Que para la micro y pequeña empresa de hasta 40 empleados, el subsidio sea el 100% del salario. Entendamos que el Estado es nuestro principal socio y debe estar presente también en esta oportunidad que estamos perdiendo y no estamos trabajando. Por eso es que se solicita esto. Si bien hay un beneficio del 50% de lo que es el salario del sector privado en estos días, en estos meses, entendamos que entre mañana o pasado vamos a traer el informe y no más del 30% de las pymes han podido entrar en este beneficio por los requisitos que fueron adjuntados, digamos, ¿no? Que no corresponde a la situación que estamos viviendo, simplemente por eso. Entonces, no solamente pedimos de que sea al 100%, sino también que flexibilice un poco más, teniendo en cuenta las situaciones en que estamos. Una de las situaciones o uno de los requerimientos era que hayamos vendido el 50% menos de lo que facturamos el año pasado. El problema subsiste en que tuvimos 55% de inflación, entonces desde el vamos estábamos la gran mayoría de las empresas fuera de este requerimiento. Eso hizo que solamente casi el 30% estuvieran con este beneficio para este mes. De todas maneras, estamos a la espera todavía de que eso se concrete. Entre hoy y mañana deberían abonar a través de la ANSES a las cuentas de cada colaborador nuestro, la nación, el 50% del sueldo. Así que bueno, estamos a la espera de eso. Avanzamos con más noticias aquí en Panorama Chaqueño y vamos a meternos directamente a esta información. Ayer en la jornada de la noche, el gobernador Capitanich junto a las autoridades del nuevo Banco del Chaco anunciaban que se pospone el pago del ingreso familiar de emergencia para el próximo 11 de mayo y se hará justo en este sentido a través del nuevo Banco del Chaco. Pero bueno, queremos saber más detalles al respecto de esta decisión. Y estamos en contacto telefónico con Agustín Alemán, él es el jefe regional de ANSES, que como siempre agradecemos el contacto. Agustín, gracias por atendernos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, Agustín, esta cuestión que ayer el gobernador Capitanich anunció, ¿está confirmado realmente que se pospone el pago al 11 de mayo? ¿Cuál fue el motivo de esta decisión? Sí, a partir del 11 de mayo vamos a empezar a pagar en la provincia de Chaco y también en la provincia de Formosa. Realmente en la provincia de Chaco existe una situación sanitaria en el cual el gobernador lo explicaba ayer, que en un análisis profundo que hicimos teníamos problemas primero en la capital de la ciudad, en donde el Correo Argentino y los dos bancos principales, como ser el Banco del Chaco y el Banco Nación, donde existen la cantidad de cajeros, o la mayor cantidad de cajeros, pero sobre todo los cajeros que más utiliza la gente, quedaban en un rango, en un radio muy cercano uno del otro. Entonces lo que hacía es que por día podía existir la posibilidad de sumar a la circulación que existe 6.000 personas, lo que haría que sea un foco infeccioso o un foco peligroso, y como decía el gobernador, no solamente el tema de que se iba a hacer cola, que hoy realmente uno tiene que estar trabajando en el distanciamiento social y en el uso de barbijos, pero las cuestiones de filas son cuestiones que se dan en todo el país. Lo importante es hacerlas ordenados, pero lo más peligroso era que esas personas que retiraban el dinero probablemente quedarían circulando en el centro de la ciudad, comprando bienes de uso, comprando bienes de consumo, así que
la decisión fue de alguna manera, primero con esa alarma, poder cambiar el punto de pago del correo argentino, pero posteriormente también surgió problemas de que existían localidades que no tenían punto efectivo y algunas localidades que el mismo correo no llegaba, así que veníamos trabajando hace mucho tiempo realmente con Alejandro Banoli anteriormente la posibilidad de pasar todo el Banco de Chaco, y realmente de una manera muy expedita y realmente sensible. La licenciada Fernanda Raberta cedió la territorialidad al gobernador y lo hizo partícipe y le permitió de alguna manera poder llevar él adelante, que es quien conoce realmente la provincia y con mucha profundidad los métodos de pago. Digo esto porque también en la provincia de Formosa la licenciada ha tomado la misma decisión y la provincia de Formosa hoy ya tampoco no está pagando por correo argentino, está pagando por sus bocas de Banco Nación y pues de su banco provincia, y también creo que es un orgullo para nosotros en el norte contar con bancos provinciales que tengan llegada en todos los municipios, lo que hace que sea una medida mucho más igualitaria. Y hemos llegado al cierre de nuestra edición, ya en la columna vertebral de la semana, de a poquito aproximándonos al fin de semana que, bueno, seguramente nos preguntamos cómo va a estar, pero como siempre recordarte que toda la información lo encontrás en nuestras redes sociales y por supuesto a través de nuestro canal exclusivo en YouTube y este número que está en pantalla para que estemos conectados con cada uno de ustedes. Nos vamos, pero antes vamos a contarte cómo estará el tiempo. Llegó el fresquete a la ciudad de Resistencia y gran parte de la provincia, pero te contamos cómo se viene el tiempo para las próximas horas. Atención, para hoy se espera cielo despejado con una mínima de 8 grados y una máxima de 19. Para mañana, atención, cielo totalmente despejado, mínima de 8 y una máxima de 20 grados para esta parte del país. Señoras y señores, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos con toda la información en nuestro próximo encuentro, aquí como siempre en la señal de Gigared, en un solo lugar en Panorama Chaqueño. Y como siempre les decimos, quédese en casa, es la única manera, más en este contexto, de poder combatir a este enemigo invisible que es el coronavirus. Se cuida usted, cuida a su familia y nos cuidamos entre todos. Que Dios los bendiga a todos y gracias por acompañarnos. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si volviste de viaje o tuviste contacto con alguien que haya vuelto, seguí estas medidas para reducir el riesgo. Permanecé en casa, no concurras a lugares públicos durante 14 días y ventila los ambientes. Para prevenir, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser, cubrite con el pliegue del codo o un pañuelo descartable y deséchalo rápidamente. Usa alcohol en gel y no compartas vasos, mate o elementos de uso personal. Actuemos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Chaco, Gobierno de Todos.